Hola Paco, Hola, buenos días. ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Perdona que te llame Paco, me han dicho que te llame Paco, no Paco, sé. Paco, sí, 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 todo el mundo me llama Paco. Vale, Sí, sí, sin problemas. nada, que me has quitado Raquel. Mm, Bueno, he estado trabajando bueno, yo estoy en el proyecto de los radares de Polonia, este que están teniendo ahí la reunión. sí, Y sí, es verdad que yo he redactado pues los documentos de seguridad, tanto el ujú, SW, que es digamos el de los requisitos, el sí, análogo al 3 aquí en España, y tengo que redactar el PB, que es el de los procedimientos, que es el análogo al POS. ujú. Entonces, me comenta Raquel claro, que eso que lo tendría que haber hecho en un portátil que no rugerizado o como fuera, o especial para hacer redactar ese tipo de documentación. Entonces, Ajá. coméntame, porque yo lo he A hecho en ver, el yo, portátil de la empresa. claro. A ver, lo primero, ¿por qué sabes que ese documento es NATO Secret? El documento que me ha hecho ella dice, es NATO Secret. Digo, vale, ¿y por qué? Bueno, es porque... Para que sea un documento NATO Secret, hmm, tiene que ser que se haya redactado en base a datos de un documento NATO Secret hmm, o que figure que en alguna guía de clasificación, sí. o que figure que esto que haga Indra, que serán unos parámetros, serán unos rangos, será lo que Hmm. sea clasificado como un auto secret. Claro, yo lo he evaluado de esa manera porque el proyecto, al tratar información NATO Secret y en ese documento van especificaciones técnicas de requisitos y demás de todo lo que es el sistema, pues Mm. lo he catalogado de esa manera. Pero tú no puedes catalogar nada. Ya, ya. Y La clasificación de documentos lo hace el Consejo de Ministros. sí. O sea que por eso digo que cuando a ti te viene un documento en auto secret y tú escribes en base a ese documento, entonces sí, ya está Mm, clasificado. mm. Pero como tu propio Indra no puede clasificar nada. Entonces, ¿cómo clasificamos ese documento? Pues no lo sé. O sea que tienes que basarte en algo, no en Claro, claro. algo fehaciente, porque a lo Eh, mejor puede ser NATO confidencial o no ser ni siquiera NATO. Esto es un proyecto de la OTAN. no es un proyecto de la OTAN, es un proyecto Entonces, ¿por qué va a ser NATO? te cuento. Es un Sí, proyecto de Polonia, ellos tienen su propio organismo, igual que nosotros tenemos aquí el CCN, ellos tienen el SKW, que es el sí, análogo al CCN, lo que pasa que, bueno, no tiene nada que ver. sí. Entonces, ellos en la documentación del proyecto, todo lo que es la parte de seguridad tiene que estar documentado y seguidos los estándares de seguridad bajo el paraguas de la OTAN. Entonces, ellos tienen, pues igual que nosotros tenemos aquí el nivel reservado, que es NATO Secret a nivel OTAN, Sí, ellos tienen pues TACNI. exactamente, Sí. que es Mm, es el análogo. ujú. Entonces, por eso nos hemos guiado. O sea, nosotros la documentación que se ha redactado es en función al pliego del contrato que nos pedían que tuviésemos en cuenta la documentación OTAN. Porque ellos en el SKW no tienen como aquí en España el CCN Stick, que tienes tus guías del CCN y las sigues y sigues esa normativa. Ellos allí Sí. internamente tienen una ley del Consejo de Ministros para tratamiento de la información clasificada Ajá. y que cuando redactas un documento tienes que poner el tipo de información, el nivel de clasificación de la información que va en ese documento. Pero claro, lo que tú dices, ¿quién es el responsable de otorgar el nivel de clasificación a ese documento? Pues, El eh, cliente, ellos. pues en un principio ellos, bueno, el cliente es el ejército y luego tienen, como aquí en España, pues tendrán el SKW, que es el organismo que acredita o lo que sea. Ya. Entonces me imagino que será ese el procedimiento. Yo he añadido ese nivel de clasificación, que efectivamente lleva razón, que no soy yo el que lo tiene que decir, ni Indra, Claro, claro. y por el nivel de clasificación. Pero bueno, pues esto que lo traten con cliente y se reúnan con SKW y que digan qué nivel de clasificación tiene que llevar el documento. Eso es. Porque estás hablando además de NATO Secret. NATO Secret es la primera información que es imputable. O sea que un error en ese documento es un asunto penal. Ujú. El siguiente grado que es confidencial ahí no. O sea, que justo te has tirado a la que te puede perjudicar de verdad. Porque si tú ahora has incumplido totalmente la normativa. Has Mm. puesto este documento en otro secret y le has hecho un ordenador con internet. O sea, eso es Ya. Y, en contra de todo lo. y en No se tu, puede. y en tu opinión, ¿qué hacemos? ¿Bajamos el grado de clasificación?
No, en mi opinión, se haría una consulta y diría, este documento que va a consistir en esto, voy a escribir esto, que no Ujú, voy a clasificar literatura, porque ujú, nos saltamos a clasificar literatura. ujú, Esta va a venir una tabla que va a ser los datos, me lo estoy inventando, ¿eh? ujú, De los rangos, no sé qué, de la frecuencia de patatín, no sé qué. Entonces, en ese caso, ellos, negro sobre blanco, te tienen que decir, pues este documento hay que tratarlo como un dato confidencial, o ujú. como TAGNE, o como, Como que sí, lo que lo como, consideren. como ellos quieran. Vale. Entonces, tú ya como, como hay un acuerdo bilateral entre Polonia y España que no tiene nada que ver con la OTAN, por eso te decía, digo, es que esto no tiene nada que ver con la OTAN, pero bueno, entre España y Polonia hay un documento que está en el BOE y entonces ahí dice TAGNE equivale a reservado, Mm, para que cada país, con la normativa que debe ser común, trate la documentación con el mismo rigor. vale. Entonces, claro, tú tienes que decírselo, pero claro, tenéis que intentar que eso sea lo más bajo posible. Sí. Porque que el pliego, aquí viene por ejemplo el pliego del avión, del escape este del avión de inteligencia, y el pliego es reservado, el Mm, pliego. ¿Por qué? Porque viene, especifica muy mucho lo que quieren de ese avión, ¿vale? sí. Pero quizá haya tres tablas que sean lo mollar. El resto podría estar en un documento totalmente desclasificado. Ya. Entonces, ¿qué se puede hacer? Puedes hacer un documento también referenciando cosas que no pones en el documento, pero las referencias. Y ya de esa manera desclasificas el documento. Claro. Vale, 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 vale. ¿Vale? Pues Sí, procederemos de esa forma, lleva razón. claro, es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo también lo mismo. El avión, el Eurofighter es un avión que es NATO Secret, pero Mm, las ruedas no. sí. Claro, entonces, si nosotros hacemos Firestone, el que fabrica las ruedas, no tiene que tener ninguna cuestión de seguridad. Mm, ¿Eh? Entonces, claro, hay que ver exactamente qué es lo que vas a escribir y vuestros conocimientos técnicos os van a ayudar a decir, hostia, que esto sí que es esto sí que es lo mollar, pero que a lo mejor no hace falta que sea NATO Secret, a lo mejor no podemos quedar en NATO Restricted. claro, efectivamente, yo en el documento, por ejemplo, es verdad, hay partes que dices, joder, esto sí que puede ser bastante sensible, Ujú. y otras partes que dices, joder, es que esto, sabes, que no puedes a lo mejor en la completitud del documento decir todo NATO secret, por ejemplo. Claro, claro, es que ahí te complica la existencia. Si hay una tabla, que es la que debe ser NATO Secret, esa Se saca tabla un anexo, se se saca en un desindexa. anexo y ya está. Entonces tú, con todo lo que Ujú, escribas en ujú. base a esa tabla, sin ponerla, pues no sé, como lo de los barquitos, en la Sí, sí, tabla el A7, valor A7, pues tú haces valor A7 y no pones el valor, ese documento es totalmente desclasificado. O como mucho, restricted, sí, sí, sí. que te permite moverlo y hacer copias y, en fin. Vale, pues ¿No? lleva razón. Voy a hablar con Raquel y decirle que, bueno, que primero que tendríamos que hablar precisamente con el cliente o con el SKW, aunque entiendo que con el SKW directamente no podemos hablar, tendríamos que hablar con el SKW a través del cliente Claro. y que sea el cliente o el SKW el que nos diga que la documentación la catalogamos de X. Claro, pero ese Pero, documento en concreto, o sí, sea, sí, que haya una guía de clasificación que se llama, bueno, bueno, en inglés, eso lo tienen por aquí muchos proyectos. La guía de clasificación en inglés, exigirle una guía de clasificación de qué grado de clasificación tiene que tener los entregables y luego negociar, Miguel Ángel, porque luego ellos se van a ir a lo más alto y se van a fumar un puro. ya. Tenéis que decirle, no, no, a ver, esto sí, pero solo la tabla, o esto sí, pero, ¿sabes? Intentad de alguna manera rebajar y facilitaros el curro, que si no estáis muertos. Claro, o sea, las implicaciones, el ir hacia arriba, lo que tú me estabas comentando al principio, Claro, ¿no? es que puede ser hasta penal. O sea, si es NATO Secret es penal. Ya, Confidencial no. ya, Pero Secret sí. O sea, un documento NATO Secret en tu cartera. Vas a ser al avión, te pillan y a ver cómo explicas tú que llevas eso. ya, 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 Es que le dices, no es que lo quito yo. Sí, 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 sí. ya, ¿Sabes? ya, 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 ya. Es que no es tan fácil, Joder, no es pues, tan... ya, 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 ya. Vale, pues hablo me imagino que estará liada con la reunión esta de los de Polonia y cuando se vaya a entregar el documento oficial, efectivamente, pues que tengamos en cuenta estas consideraciones, que es muy importante. Claro, claro, intentad hacerle la pregunta de forma que ellos intenten rebajar. Porque si se las lanza, digo, se las lanzas la pregunta a las bravas, te van a decir que no, sí que ya tengo por culo. Pero Ya, claro, no, es que no, es que no.
Es que intentar que eso no sea así. Vale, vale, vale. Vale. Vale, pues lo tengo en cuenta con ella y bueno, pues muchas gracias por la aclaración, porque pues fíjate, De nada. la que se podría ver o Sí, se sí, puede. claro. Claro, yo es que me extrañó. Además, estaba yo con Fernando García Romero, que es el jefe de seguridad de Aranjuez, estaba yo con él en Alemania. Y alguien de seguridad de Aranjuez le llamó. Y yo creo que es de este asunto. Mm. Que le dije yo a Fernando, pero ¿y ellos por qué saben qué es esto? No, es que es de ciber y tal, ya, pero que sea Ya, de ciber, no tiene que ser, porque Nato sé que encima, no puede ser restricted, no, a lo más alto. que No sí, puede que ser. lleva razón. Claro. Lleva razón, pues lo tenemos que modificar cuanto Vale, antes. vale. Venga, Miguel Vale, Ángel, cualquier cosa, cualquier duda, yo estoy a vuestra disposición, ¿vale? de acuerdo, Paco, muy bien. Bien, nada, adiós. Gracias. Nada a Hasta ti, hasta luego. luego. Adiós, adiós.